Bueno, y qué más apropiado de lo que le estaba diciendo antes, justamente de danzar en el río de Dios, de moverse en el río de Dios. Y digo estas cosas y hace bastantes semanas que me detengo en ese mismo punto, porque es importante que usted aprenda que no dependemos de un hombre, no dependemos de la oración de alguien, no dependemos de la mano de alguien, sino que dependemos solamente de Dios. Eso también para que lo podamos comprobar, lo hagamos carne en nuestras vidas, lo mismo que estaba diciendo Ana recién, que no dependemos de un gobierno, de un ministro de Economía, de una determinada política, sino que también en todo, para una cosa y para la otra, en todas las cosas dependemos solamente de Dios. No tiene que escuchar, y si escucha no tiene que hacerse cargo de esos espíritus de temor, esas acusaciones que vienen sobre su vida. No tiene que estar tan pendiente de las cosas que están mal, de las que están mal de verdad, de las que supuestamente están mal, de las que tal vez estén mal. No tiene que hacer caso de todos los falsos agoreros, de todas las cosas que se dicen. Usted confíe en Dios. Una diferencia, o tal vez, mejor dicho, la diferencia fundamental entre quienes tienen a Cristo y quienes no, más allá de la vida eterna, que eso es en el primer momento, lo que nos hace distintos a los demás es la esperanza que tenemos precisamente de la promesa, cumplimiento de la promesa que el Señor nos trae, de salvación y vida eterna. Pero esa esperanza se transmite, esa esperanza se demuestra a lo largo de nuestra vida. Si usted recibió a Cristo, si usted está viviendo una vida cristiana, si usted está esperando las promesas de Dios para la bendición, tal vez para su casa, para su negocio, en algo en su economía, en alguna enfermedad en su cuerpo, está esperando en Dios para el cumplimiento de eso, entonces no puede estar comportándose, pensando igual, moviéndose de la misma manera que aquellos que no tienen a Dios. Usted un día decidió ser distinto. ¿En serio? Entonces sea distinto. Si decidió ser distinto y tomar una decisión distinta al resto, si en algún momento hasta eso le trajo problemas, porque son muy pocos, no sé, contados tal vez con los dedos de una mano los casos en que no tiene conflictos por acercarse al Señor. La Biblia dice, Jesús dijo que Él vino a poner espada y a poner división. Jesús dijo que Él iba a generar confrontación y dice también adentro de la casa. Esto no quiere decir que Jesús provoque contienda. No quiere decir que Jesús sea un divisor. La división se genera de forma automática cuando usted empieza a pensar distinto y otros siguen pensando de la misma manera. Y aquellos que pensaban en fracaso, en miseria, en necesidad, lo quieren arrastrar a usted hacia abajo, no lo pueden ver que está con paz en medio de una crisis, no lo pueden ver que está tranquilo, tal vez cuando todo está dado vuelta, los pone nerviosos. La gente se pone nerviosa cuando usted está en paz. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque los confronta con su propia miseria, los confronta con su situación. Psicológicamente se produce un choque en el interior de cada persona donde dice y se hace esta pregunta, una de dos, o es tarado o no entiendo qué le pasa. Porque está teniendo el mismo problema que yo y mira qué bien que está. Entonces, para que todos lleguen a decir y se agarren de esa palabra y tal vez en algún momento se lo digan, che, qué bien que estás. Tal vez que en algún momento hasta le digan, como lo hemos hablado muchas veces cuando hacemos el hincapié en el evangelismo, yo quiero tener lo que vos tenés, ¿qué hay que hacer para estar como vos estás? ¿Qué hay que hacer para tener esa misma actitud, esa misma sensación, ese mismo pensamiento? ¿Qué hay que hacer? Y ahora yo pregunto, ¿usted sabe qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No se trata de venir a la iglesia, aunque obviamente eso hace completo la obra. Se trata de creer en Dios, de esperar en Él y decidir debajo de qué mano usted se pone, debajo de quién se sujeta. Aquel debajo de quien usted se sujeta es el que va a determinar su destino. Si usted pone toda su esperanza, su confianza en la política, en un gobierno, en un sistema económico, en lo que fuere, usted va a recibir las consecuencias, beneficios o no, de esa confianza en quien la ha puesto. Pero si usted pone su confianza solamente en Dios, entonces va a recibir la consecuencia de aquel en quien ha confiado. Y le puedo asegurar que Dios paga un poquito mejor que los políticos, los gobiernos, los jefes, todos los demás. Dios es, por sobre todas las cosas, Dios es fiel.
Así como dijo Ana, también me copia algunas cosas, dijo que estaba pachucha. Esa palabra hacía mucho no la escuchaba, ¿no? Ana, como decimos a la mañana, se cae la cédula con eso. En serio. Bueno, así estamos también. Sinceramente no me siento bien, al contrario. Creo que decir no me siento bien es un eufemismo. Para ser totalmente sincero, me siento mal, bastante mal. Pero como muchas veces lo dije, lo voy a repetir una vez más en esta noche. La única manera, la única forma de que yo deje de servir a Dios, hay solamente dos opciones. Una, que Dios me diga basta. Dos, que Dios me mate. Como hasta ahora sigo vivo, creo, y no me dijo basta, entonces aquí estamos presentes sirviendo al Señor. Si se lo comentaba a unos jóvenes hace unos días atrás, por temas que hablamos muchas veces en las reuniones de hombres, las reuniones de los viernes, que si en mi vida secular, o sea, en mi época donde tal vez todavía no estaba sirviendo al Señor, o no lo había conocido, si a lo largo de mi vida solamente falté 3 veces al trabajo, 3 veces, hola, 3 veces, ya perdí la cuenta de cuántos años, 3 veces, una vez porque me esguincé, no pude caminar, igual como me aburría, a las 3 horas estaba en el trabajo, igual a los saltos por la avenida, por la calle Lavalle, a los saltitos con el pie esguinzado porque no me aguantaba en mi casa. La otra por un paro de transporte de los de aquella época, porque esto no es nada, ¿eh? Los paros que le hacían a Alfonsín, eso eran paros de transporte. No sabe lo que era, no había manera, era imposible viajar. Esa fue la segunda, y la tercera ocasión fue por un accidente que tuve, leve, pero que me tuve que operar, y por eso, como me estaba operando, no fui a trabajar. Pero el día siguiente, aún con el yeso puesto y teniendo 40 días de reposo, a pesar de eso, estaba trabajando. Si así era de comprometido, que en el mundo laboral, si así me comprometía para los materiales, si así me comprometía con una empresa, escúcheme una cosa. ¿Usted se piensa que una gripe va a impedir que yo sirva al Señor? Ahora, cuando yo estoy medio así, mejor no hablo mucho porque se me empiezan a volar los pájaros fácil, entonces me quedo tranquilo. Porque me dan ganas de decirle, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir, pero me dan ganas de decirle, usted quiere vivir como vivo yo, haga lo que yo hago, pero no se lo voy a decir. No se lo voy a decir, me dan ganas, nada más digo. Así que quiero compartir algunas cosas sueltas, Génesis capítulo 37, siguiendo en el mismo tema que estábamos antes del Pentecostés. Realmente fue un fin de semana de gloria. Había hablado en la última reunión el miércoles pasado sobre los pasos para vencer la crisis, para enfrentar una crisis, ya que tantas crisis hay, tantas crisis vivimos, tantas crisis nos rodean. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para enfrentar una crisis? ¿Cómo debemos pararnos? ¿En qué manera? ¿En qué posición debemos nosotros pararnos? Y seguí leyendo, y hoy seguí leyendo sobre el tema, y Dios me seguía hablando un poco más, y me sorprendí yo mismo sobre mi vida con algunas cosas sobre ese punto. El miércoles le había hablado a lo largo de distintos versículos. Si usted tiene la costumbre de anotarlo, tendrá anotado, y si no, lo lamento, acostúmbrese a anotar las cosas, porque si espera escucharlo en internet, siempre viene con un atraso de por lo menos 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, a veces los mensajes cuando se cuelgan en las redes. Decíamos que había 4 puntos que eran la manera de enfrentar las crisis. El primero era aceptarlo. El segundo, no sorprenderse por esa crisis que venía. El tercero era el más difícil, a ver si se acuerda, gozarse, ponerse contento, estar siempre gozoso, feliz porque usted está teniendo un problema. Es una cosa un poquito agarrada de los pelos que tenés que decir algo te tiene que estar fallando. No, lo que te tiene que estar fallando es la humanidad para alcanzar el último paso, el último punto, el cuarto, que era confiar. Entonces, a través de confiar, usted sí puede ser capaz de entender y de pararse en esa verdad que significa estar gozosos en medio de la tribulación. Cuando usted aprende a estar gozoso, le empieza a sacar el jugo a la prueba. Alguna de esas cosas es la que quiero mencionar hoy. Lo que voy a hacer, voy a leer bastante,
mientras me dé la voz y el aire, dándole algunos puntos sueltos sobre la vida de un personaje en la Biblia con el cual me he identificado muchísimo a lo largo de mi vida, que es José. Debía leer pasajes, algunos párrafos sueltos, y después vamos a ir conversando sobre eso. Génesis capítulo 37, versículo 1 hasta el 11, la primera parte que vamos a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, tome nota de eso, ¿no? 17 años, o sea, sí, yo pensaba otra palabra más que joven, pero bueno. Sí, pensaba otra igual. Iba a decir un borrego, pero... Y sí, son... Esa es la edad en que se empiezan a creer que se llevan todo por delante. Les dura más o menos hasta los 25. Así que ya sabes más o menos. Les dura más o menos hasta los 25 porque alrededor de los 25 años normalmente ya tienen una vida no armada, pero capaz que ya está de novio, capaz que ya se casó, capaz que ya tiene un hijo, sí ya pasó un montón de situaciones y responsabilidades. Entonces de golpe se da cuenta, se dio la cabeza contra el piso y contra la pared, se da cuenta que no se llevaba el mundo por delante, sino que el mundo se lo llevó puesto. Pero ahí empieza, ¿no? Ese proceso. Una edad que tal vez usted lo pueda, según el pensamiento que tenga, lo pueda apañar porque el nene es chiquito, o lo pueda criticar porque el nene es un vago, o le tenga lástima al nene como se esfuerza, sea lo que sea, no interesa cuál sea la posición, una edad en la que tal vez nosotros no nos damos cuenta que este muchachito, este José, ya estaba al cargo de todo el rebaño de su padre. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que digo de los chicos, de los jóvenes, es para cargarlos nada más. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que uno nunca tiene que dejarse guiar por lo que nuestros ojos nos muestran, sino entender que cuando Dios derrama capacidad, Dios la da a cualquiera, a todos y en toda edad. Cuando Dios derrama capacidad, cuando Dios tiene a una persona preparada para lo que Él quiere, lo que sea que Dios quiera, la persona, aunque usted la considere, usted la mira y dice, es capaz de decir, este no vale 2 mangos, una frase bastante vulgar, pero con la cual me entiende mucho lo que quiero decir. Tal vez usted dice, no vale 2 mangos, pero para Dios, esa persona vale mucho más que 2 mangos, y tiene dentro suyo una capacidad, un potencial para hacer, para abarcar, para generar, tiene un tremendo potencial dado por Dios. 17 años tenía José y ya estaba a cargo de los rebaños de su padre, algo similar a la vida de David, pero no viene a caso en este momento. Siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era medio buchón, parece. Y amaba Israel a José, Israel es el nombre del padre, Jacob. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Me detengo ahí un instante para seguir desde el versículo 6. A la edad, se me traba la lengua por la gripe, a la edad de 17 años, con su poca o mucha responsabilidad, un jovencito que ya empezó a transitar la crisis. Tal vez usted mira su vida, y si usted ve a aquellas personas que se ahogan en un vaso de agua, usted está mirando su vida hoy y dice, qué mal que me va. Tremendo los problemas que tengo. Nadie podría bancar la manera que yo estoy, como yo estoy viviendo. No entiendo por qué me pasa esto. Todas me pasan a mí. ¿Nunca dijo eso? ¿Nunca dijo a mí me hizo pis un elefante? Ah, ¿viste? Capaz que uno está mirando su problema, usted se detiene a mirar su problema y le parece tremendo. Este muchachito, a la edad de 17 años, empezó a enfrentar su primera crisis. ¿Cuál fue la primera crisis de José? Era aborrecido. ¿Usted sintió en algún momento, o en su temprana edad, o si hoy anda a los 17, ha sentido aborrecimiento? O sea, que lo aborrezcan. ¿Qué significa eso? Que no lo quieran, que lo rechazan, que lo desprecian, que lo marginan, que lo sacan de lado. ¿Ha sentido esa situación? José ya empezó
a vivir la primera crisis, el aborrecimiento. Sigo versículo 6. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Segunda crisis, aún a los 17 años, todavía en sus 17, siendo un joven responsable, siendo un joven trabajador, segunda crisis que tuvo que vivir. Le tenían envidia. No sé si se puso una cinta roja, no sé si andaba con alguna cosa extraña, no sé qué es lo que hace usted cuando le tienen envidia, no sé si usted le tiene miedo a la envidia. Porque una de las maneras en las cuales tenemos que entender, óigame bien esto, que somos distintos, que elegimos ser distintos, que no estamos, que aunque convivimos en el mundo con los demás, no tenemos ni la misma esperanza, ni la misma forma de pensar, ni la misma forma de vida que el resto. No le tenga miedo a las cosas que el mundo teme. No le tenga miedo a las maldiciones, a las críticas, a la envidia. No salga corriendo a presionarse 4 veces porque alguien le tiene envidia. No salga corriendo si encuentra una hechicería en la puerta de su casa. No se quiera bañar en aceite porque encontró una vela en la puerta de su casa. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Cuando usted entiende, cuando me salga un cachito de esto, pero cuando usted entiende quién es, realmente quién es, Hebreos capítulo 13, versículo 5, versículo 6 dice, no temeré lo que me pueda hacer, el 6 en realidad, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré. Tenemos que entender quiénes somos. En esta época de crisis social, moral, política, económica, familiar, en esta época de crisis, usted tiene que saber quién es. Esto lo hablamos hace un mes atrás. 3 puntos en los cuales tiene que cambiar su manera de pensar. 3 aspectos en los que tiene que cambiar su manera de pensar para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. El primero, entender quién es. Lo que le estoy diciendo ahora. El segundo era, ¿qué es lo que Dios hizo por usted? Y el tercero es, ¿quién es Dios? 3 cosas que debemos cambiar en nuestra manera de pensar, porque todavía, aunque ya pasé con ese tema, sigue estando latente. Lo comentaba con la pastora la semana pasada, que el tema del cambio de mente, cambio de pensamiento va a estar mucho tiempo dando vueltas sobre nuestra cabeza, porque es algo necesario, fundamental, porque usted es muy propenso, por las situaciones que nos rodean, es muy propenso a dejarse mentir, a dejarse engañar por las acusaciones que el enemigo lanza a través de televisión, radio, políticos, demás. Es muy propenso a creer que le va a ir mal. Tiene un pequeño problema y ya cree que le va mal. Es muy propenso a creer todas las falsas historias y falsas noticias que se están usando en esta época. Escúcheme, le cuento algo. Me quiero extender, porque si no, no voy a poder ni terminar de hablar, pero vivimos dentro de no es el área tecnológica, pero en la comunicación, gracias, de nada. En esta época de comunicación, se dice que el siglo XXI es el siglo de la comunicación. Vivimos una crisis de comunicación, y los que estudian el tema dicen que estamos nosotros viviendo en la era de la posverdad. Esto lo hablé hace un par de meses. ¿Qué es la posverdad? Posverdad quiere decir que algo, X cosa, no importa si es verdad o no. Lo que importa es si usted lo cree. Y si usted lo cree, ya es verdad. Así se mueven los grandes grupos económicos y políticos, generando falsas noticias, generando mentiras, con las cuales a través de ellas empiezan a mover las masas, porque creen una determinada mentira.
A nivel internacional se habla de las fake news. ¿Sabe qué significa eso? Noticias falsas, en inglés. El tema de las fake news hasta llegó a que haya gente metida presa y casi hizo caer a Facebook. Fundirse. Le va a costar un poco fundirse a veces, porque si el día que le fue mal, el día que no sé lo que le pasó, que tuvo una crisis, perdió 50.000 millones de dólares, imagínense que para perder 50.000 millones de dólares, tenés que tener un poco más de 50.000. Y se empezó a repuntar después de vuelta, así que a ese no lo van a voltear nunca. Somos propensos a eso. Tenemos que atarnos a la verdad de quién soy en Dios, qué hizo Dios por mí, quién es Dios. Es necesario que yo entienda quién soy, para no ser afectado por las mentiras a mi alrededor. Sigo con José, pobrecito, que lo dejé acá tirado. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos, gracias. Y él respondió: heme aquí. A Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, veremos qué será de sus sueños. Tercera crisis de José. Recuerde que seguía teniendo 17 años. Tercera crisis de José. Sufrió desprecio. ¿Lleva la lista? Aborrecimiento, envidia, desprecio. Pero vamos a ver, y sí voy a llegar a ese punto, qué fue lo que lo sostuvo, qué fue lo que hizo salir adelante y qué es lo que cambió a lo largo de su vida. Pero todavía tengo un cachito más para leerle. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuarta. Primera, aborrecimiento. Segunda, envidia. Tercera, ¿cuál era la tercera? No me acuerdo. Gracias, desprecio. Cuarta, humillación. Sin hacer mucho hincapié en algunos textos que los leí así por encima, él era el nene mimado de papá. Era el preferido del padre. Ojo, eso fue lo que le trajo los problemas con sus hermanos, justamente. Y yo pienso que no fue gratis, ¿eh? Yo pienso que el tipo se pavoneaba delante de sus hermanos diciéndole: el papá me quiere a mí. Seguro que así era la historia como venía con él. Habiendo estado en esa condición, habiendo sido el preferido, habiendo sido el único que tenía una túnica de colores tejida por su padre, habiendo sido el único que estaba en el regazo de papá, de golpe, luego de lo que le pasó a ser vendido como una simple pieza de algo, como un animal, como una mercadería, vendido encima no solamente el hecho de ser vendido, sino a unos ismaelitas, los antecesores de los árabes de hoy. Lo sacaron de su tierra, lo sacaron de su cultura, lo sacaron de su familia, lo sacaron de su idioma. ¿Cómo habrá empezado? Porque la Biblia está escrita a lo largo del tiempo y los versículos pasan, y si usted no se detiene o si alguien no lo guía, no se da cuenta que tal vez entre un versículo y otro han pasado años.
Lo mismo hay cosas que usted no las puede llegar a ver porque no son el hecho en cuestión de la conversación o no son el hecho en cuestión de lo que está hablando el tema. Pero, por ejemplo, ¿cómo se habrá sentido José cuando llegó a destino a su tierra, cuando luego que lo habían vendido? ¿Cómo se habrá sentido? Habiéndolo, primero que lo fajaron, lo tiraron, lo sacaron, lo metieron arriba a un burro y así lo llevaron. De golpe está en medio de desconocidos, sin su familia, con otro idioma, en otra cultura, sin saber qué hacer. Y no creo que lo hayan dado. ¿Querés un cafecito? ¿Querés un whiskycito? A las piñas lo levantaron para irse a laburar. Crisis, humillación. Sigo que tengo un buen rato todavía. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahí lo que le decía seguía con su mismo ida y vuelta, lo trataban como una cosa, como un animal. Mas Jehová, ¿qué dice ahí? Primero pasó, ¿cuál era el primero? Aborrecimiento. Segundo, tercero, cuarto. Pero el Señor, Jehová, Dios, estaba con José. ¿Cómo puede ser que una persona con quien Dios está con él pase aborrecimiento, envidia, humillación y desprecio? Se me va la palabra desprecio, no me quiere quedar en la cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien que tenía, y lo dice la palabra todo el tiempo, no en este momento, pero lo dice antes y lo dice después, cómo puede ser que un joven temeroso de Dios, un joven que creía en Dios, un joven que confiaba en Dios, un joven que fue criado en el temor del Señor, su padre era uno de los más importantes de la tribu, su padre había sido el nieto del famoso Abraham, el padre de la fe? O sea, no era un pichi cualquiera. Tenía un linaje espiritual. Tenía una trascendencia en su vida. Tenía una información que había recibido. Había una carga espiritual a su favor. A su favor. Favor. Usted tal vez no lo conozca esto, no lo pueda comprobar, pero el linaje espiritual que se transmite aún hoy, de generación en generación, tiene efectos sobre las vidas. Y no me voy a detener, no estoy hablando de las maldiciones generacionales que tienen efectos sobre las vidas, pero en Cristo se cortan, sino que le quiero mencionar solamente al pasar las bendiciones generacionales. El hecho de ser hijo de, que han sido formados en Cristo, le abre un camino que otros no hemos tenido. Yo soy primera generación de cristianos, mis padres no son creyentes. Bueno, mi papá murió diciendo que era creyente, pero no sé a qué manera, creyente de qué era. Pero mis hijos son segunda generación y sus hijos serán la tercera generación y se transmite una bendición generacional que va haciendo que algunas de las cosas que a nosotros nos costaron, a ellos les resulte más fácil. Ojo. También va haciendo que le pierdan el valor a algunas cosas que nosotros hemos aprendido a valorar. Por eso hay un ciclo constante en la Biblia que se ve en esto. Por eso hay que enseñarles siempre a adorar al Señor, a tener una vida de intimidad y de relación con Dios. Hay que enseñarles siempre que Dios estaba en primer lugar. Hoy me vi metido en medio de un debate en Facebook. Mire que yo hace 1000 años que ni bolilla lo del Facebook. Pero me llegó una notificación, ni sabía de qué era. Parece que alguien de la iglesia me metió en un grupo de esos medio raro. Alguien de la iglesia me metió en un grupo de esos medio raro. Ministerio apologético, qué sé yo, qué sé cuánto. Un grupo, el nombre más raro que... Y yo, bueno, quédate ahí, que total, ¿qué me hace? Después empiezo a darme cuenta de qué trata ese grupo. De la sana doctrina y del evangelio puro.
Hermano, ¿dónde me metieron? Dije yo. Ponen un video, si yo se los mostrara a ustedes, Nati, te lo voy a mandar después. Ponen un video de una iglesia, no sé en qué país, porque no lo dice, un grupo de jóvenes bailando, danzando en el altar, haciendo un coreo. O sea, ¿es algo extraño? ¿Es algo extraño? Las cosas que han escrito esta gente ahí. Hijos de Satanás. Imitan al mundo. El mundo se metió en la iglesia. Están perdidos. Estos son hijos del diablo. Van derecho al infierno. Así de amorosos son los cristianos estos. Y yo no me aguanté, Dios. Qué bueno, los felicité por la visión, por ser jóvenes en medio de una generación que ya no se acerca a Dios, seguir comportándose como jóvenes y así transmitir el Evangelio de Cristo para que otros jóvenes puedan ver que a su misma manera se pueden acercar a Cristo. Hermano, ¿para qué hablé? Lo que no me dijeron. No, pero de verdad no parecían cristianos esto, ¿eh? Lo que no me dijeron. Les voy a decir lo que le contesté a una para que se imagine lo que me han dicho. Como ya es la cosa que para un poco. Entonces a una le contesté, yo no contesté, hablé, no volví a abrir la boca. Pero ya cuando me saturó, a una le contesté, a ver, no sé si decirle hermana, maldice, acusa, se burla, juzga y critica. ¿Qué clase de cristiana es usted? Y siguieron. Y siguen. Qué bueno que los jóvenes puedan ser jóvenes, comportarse como jóvenes, y de esa misma manera, al comportarse como jóvenes, poder vivir el Evangelio de Cristo. Nunca juzgue a sus hijos o a los jóvenes de la iglesia, porque tal vez le vea hacer algunas cosas que a su entender no están del todo bien, sino que vean cuál es su conducta y su comportamiento en un plano lineal, a lo largo de su vida. No critique, no juzgue, porque capaz que lo vio que subió una fotito, o la fotito de perfil, o la foto en el Instagram, o una foto en el Facebook, lo ve haciendo algo extraño, sino mire cómo es su conducta. Eso es parte de esa bendición, de ese linaje espiritual, en el cual nosotros tenemos que cuidar y tenemos que alimentar, para que no sea, como pasa en todos los casos de esa gente, que los jóvenes se van de la iglesia, y se terminan apartando, alejándose del Señor. Leo hasta versículo 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso encima, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Era fachero encima de José. Que Dios esté con usted. Voy a terminar acá porque se fue la hora. Voy a leerle un versículo más y termino. Que Dios esté con usted, que Dios esté con nosotros, que Dios esté a nuestro lado, que Dios manifieste su mano, que Dios muestre su favor, que Dios bendiga, no es garantía de que no tenga problemas. Que Dios esté con usted, que Dios lo apoye, que Dios lo respalde, no significa que no va a tener que pasar una crisis. Al revés le digo, que usted pase una crisis no significa que Dios no está. Que usted pase un problema no significa que Dios se olvidó. Que usted esté en aflicción no significa que Dios esté mirando para otro lado, sino que Juan 16:33, ese no es el que dije, les leo un versículo, así que agrego uno. Le leo dos versículos. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que a mí tengan paz. En el mundo tendrán, pero... lo pusiste porque no leían. Digo, ¿qué pasa? No lo sabe. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Termino con esto y lo dejo abierto para continuar. Capítulo 45, versículo 5.
La presencia de crisis no significa que Dios no esté con usted. La presencia de pruebas no significa que Dios no esté de su lado. La presencia de pruebas solamente significa que Dios lo está preparando. Porque la presencia de pruebas determina, muestra, identifica que Dios tiene con su vida un propósito. La forma de sobrellevar y de salir de las crisis es entender cuál es el propósito, esperar el propósito y avanzar hacia el propósito. Si usted solamente se queda encerrado mirando el problema, si se queda lamentándose de lo que le está pasando, si comete el error como me enseñaron a mí mal, como mal me enseñaron, si usted comete el error de ponerse a analizar, yo tengo que aprender si esto es de Dios o es del diablo. Si es que Dios me está probando o si es que el diablo me está torturando. No se detenga en esa tontería que lo único que lo hace es perder tiempo. Si usted está pensando o se pone a analizar en medio del análisis de si es de Dios, se pone a decir, no, yo le pregunto a Dios, pero no le pregunto por qué, sino para qué. No pierda tiempo. Son preguntas innecesarias. Parece político haciendo eso. Le gusta hablar y hablar y hablar. No dice nada. No importa por qué o para qué. Es lo mismo el por qué. No, porque el por qué significa que algo hice mal. El para qué significa que hay un propósito. A ver, si hiciste algo mal, ¿lo podés cambiar? ¿Lo podés cambiar? Hola. Entonces lo importante es cómo salir de esa situación. Por lo tanto, el para qué. En definitiva, hay un propósito. Y si es el diablo que lo está sopapeando y Dios lo permite, hay un propósito. Y si es Dios que lo está probando y el diablo no tiene nada que ver, hay un propósito. En definitiva, hay un propósito. 45:5. Viene la historia, le relato todo esto, porque se me está acabando la pila. ¿Viste que duró la del micrófono? No duró la de la mía hoy. Pasa toda la situación, él llega a ser casi gobernador de Egipto. Se encuentra con su familia, vuelven los hermanos. Si conoce la historia ya sabe lo que le hablo. Y si no, lo animo a que lea el capítulo desde el 37 hasta el 45 de Génesis, léalo. Aunque el sábado, Dios mediante, tal vez comente algo más sobre esto. Se encuentra con sus hermanos no lo conocen, él sí los conoce. Les pregunta por el padre, los manda a buscar a otro hermano. Vuelven los hermanos a su tierra, vuelven de su tierra otra vez a Egipto, pasa el tiempo. Llega un momento determinado donde José no se aguantó más porque estaba con sus hermanos y no se aguantó más. Le quería decir, soy yo. Y se ve que en un momento se quebró y le dijo, soy yo, el Pepe. Y estaban todos ahí que no entendían nada y les agarró el temor porque dijeron, chao. Nosotros lo vendimos como esclavo. Este gobernador de Egipto, de acá no salimos vivos. ¿No le pasaría a usted lo mismo? Entonces él inmediatamente les dice, ahora pues, no se entristezcan, ni se preocupen de haberme vendido. Mire la entereza de carácter, la calidad de carácter, las pruebas, como le dije la semana pasada, o la otra, las pruebas, la crisis, los conflictos, sacan a relucir de qué está hecho. Las pruebas permiten ver cómo estoy hecho. Las pruebas permiten ver si estoy bien moldeado o no. Las pruebas sacan lo bueno y lo malo. Y en definitiva, las pruebas me forman. Me moldean, me edifican, me preparan para algo que viene después. Porque con todo lo que le pasó, y las cosas que yo no leí, que el tipo diga, no se preocupen de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Continúa la historia a partir de ahí, con otra larga historia que luego se la voy a comentar. Pero él entendió que había un propósito. La victoria sobre la crisis, y termino con esto y anótelo. La victoria sobre la crisis... Sí, tengo que terminar. La victoria sobre la crisis se alcanza cuando usted entiende cuál es su propósito. La victoria sobre la crisis se alcanza cuando usted toma la autoridad sobre la situación para encontrar su propósito. La victoria sobre la crisis se alcanza cuando usted deja de mirar los detalles o los culpables o buscar a quién echarle la culpa, sino se pone a buscar cuál es el propósito. Las tres cosas que le dije van en orden inverso. Primero buscar el propósito, después alcanzarlo, después entender el propósito, después alcanzarlo. Pero esa es la manera de alcanzar la victoria sobre la crisis. Póngase de pie, por favor, y nos vamos y nos despedimos.